Entonces, iniciamos, por favor, el día de hoy con un tema que me ha parecido bastante importante tocar, llevar a cabo y desarrollar, por supuesto, en relación a los procesos constitucionales y los límites que estos poseen, ¿no? En relación también a las causales de improcedencia. Vamos desarrollando el tema porque tengo bastante material y en realidad quisiera abordar todo de la forma más precisa posible. Y empezaré diciendo, ¿no?, que nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, esta Ley 31.307, regula los procesos previstos que ya lo tenemos en nuestra Constitución política, ¿no?, en la denominada Carta Magna, ¿no?, en los artículos 200 y 202, ¿no?, inciso 3, de los cuales podemos distinguir algunos importantes, que en realidad son la totalidad de procesos que tenemos: el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el cumplimiento, la acción de inconstitucionalidad, el proceso competencial y la acción popular. Nosotros, cuando definimos proceso constitucional, podemos clasificarlos en función del objeto de protección de cada uno de ellos, ¿no? En relación a esto, tal como lo he tratado de especificar de la forma más detallada posible en este PPT, tenemos a los procesos de tutela de derechos, que justamente, como bien lo menciona su nombre, tienen como objeto tutelar los derechos constitucionales, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico hace esa distinción porque partimos incluso de la influencia del derecho español al mencionar que los procesos constitucionales no solamente protegen a los derechos fundamentales. Si uno revisa su constitución política y encuentra básicamente en el capítulo 1 de la Constitución, del título 1 de la persona y de la sociedad, encontraremos a los derechos fundamentales de la persona. Pero si hacemos una distinción entre lo que vendría a ser derechos fundamentales y derechos constitucionales, quizás muchos autores indiquen de que no hay mucha diferencia, y en realidad no la hay. Pero básicamente, dentro de los derechos fundamentales, curiosamente no vamos a encontrar el derecho al debido proceso, porque este derecho lo vamos a encontrar constitucionalizado en el artículo 139, numeral 3, si no me equivoco, de nuestra Constitución, pero no está contenido dentro de los derechos fundamentales, dentro del capítulo 1 de la Constitución. Es por eso que tendríamos que hacer de repente esa distinción entre lo que son derechos fundamentales, derechos constitucionales e incluso derechos humanos, que estos ya estarían contemplados con los instrumentos internacionales que nosotros bien los conocemos, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre y entre otros. Estos procesos de tutela de derechos justamente lo que van a tener como objeto es proteger estos derechos fundamentales y constitucionales, pero relacionados a la persona, ¿no? Podríamos decir también de que estos procesos de tutela de derechos van a proteger la parte dogmática de la Constitución, porque no olvidemos que tenemos una parte dogmática o normativa incluso. Aquí podremos tener dentro de esta clasificación al habeas corpus, al amparo, al proceso de habeas data e incluso al proceso de cumplimiento, que mucho se ha mencionado de que esta garantía constitucional obedece más que todo a un proceso constitucionalizado, pero básicamente estaría inmerso dentro del derecho administrativo, ¿no? Hasta ahora existe esa discusión. Dentro de los procesos de control normativo, que justamente tienen como objeto, pues, proteger jurídicamente la primacía de la Constitución, tenemos básicamente al proceso de inconstitucionalidad, que básicamente va a proteger la primacía en realidad de la Constitución como la norma fundamental de nuestro país, y respecto al resto de normas de rango inferior a la Constitución, sería el caso de la acción popular. En ambos procesos, el orden jerárquico de las normas, o vamos a poner así este principio de jerarquía, se va a constituir en el objeto de protección del control normativo, porque aquí es donde no vamos a dar un análisis respecto a los derechos fundamentales de la persona, sino a realizar algún tipo de control de constitucionalidad que se puede dividir en un control en abstracto, un control en concreto, o incluso derivado de ellos podremos encontrar el control difuso, que lo realizan todos los jueces de la República, o el control concentrado, que básicamente
por orden de nuestra Constitución política, lo realiza de forma exclusiva el Tribunal Constitucional, ¿no? Y aquí es donde lo vemos, ¿no? Incluso tenemos una especie de diferencia porque la acción de inconstitucionalidad solamente la va a conocer como única instancia el Tribunal Constitucional y la acción popular la conocerá a exclusividad también el Poder Judicial mediante la Corte Suprema o las Cortes Superiores de Justicia, según corresponda a cada caso en especial. Finalmente, vamos a tener dentro de esta clasificación de procesos constitucionales el proceso relacionado a los conflictos competenciales, ¿no? Estos tienen por objeto la protección de las competencias que la Constitución y las leyes orgánicas atribuyen a los poderes del Estado, ¿no? Básicamente es dirimir una competencia o dirimir facultades o básicamente solucionar conflictos entre poderes del Estado que básicamente tendrían que verse dentro de este conflicto competencial y no inmiscuirse dentro de la esfera del amparo. Por eso vamos a ver justamente una de las causales que constituiría la improcedencia del proceso de amparo por tener justamente una vía concreta como es el conflicto competencial o el proceso competencial, ¿no? Ahora bien, he considerado importante anotar como objetivos de la jurisdicción constitucional estas orientaciones. Primero, afirmar el principio de soberanía constitucional. Básicamente, nuestro país es un país soberano, unitario, descentralizado, democrático. Y esta soberanía nos va a permitir a nosotros como peruanos y basándonos atribuyéndonos derechos en función a nuestro ordenamiento jurídico, el que se respete soberanamente estos derechos constitucionales por primacía de nuestra constitución política a todos los ciudadanos nacidos en el Perú e incluso también las personas extranjeras que ingresen a nuestro territorio. Esa soberanía es lo que básicamente caracteriza a todo país democrático también, por supuesto, ¿no? La racionalización del ejercicio de poder. Es innegable reconocer que durante los últimos años hemos visto cómo este desequilibrio de poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, en realidad nos ha evidenciado qué tan importante es contar con un derecho constitucional y procesal constitucional que garantice el respeto de los derechos fundamentales e incluso también del control normativo. Y también, por supuesto, de solucionar estos conflictos, vamos a poner así, entre poderes, ¿no? Eh, Ejemplos podríamos poner muchísimos. Hace poco hemos visto cómo la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, ha demandado al Congreso de la República respecto a algunas atribuciones que no le correspondería, e incluso también al propio Poder Judicial, ¿no? Solicitando incluso no ser investigada en tanto dure su mandato, ¿no? Entonces, esta es una situación que definitivamente evidencia qué tan importante es racionalizar el ejercicio de poder. La vigencia plena de los derechos fundamentales de la persona, esto prácticamente es innegable, ¿no? Si nosotros recurrimos mediante una demanda de amparo, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son las diferencias de acción, demanda, proceso, garantía incluso, nos va a permitir a todos los ciudadanos poder llevar ante la jurisdicción, y en este caso de especialización constitucional, un caso en el cual nosotros expongamos por qué razón nosotros necesitamos protección, salvaguarda o que se repare justamente esta aparente vulneración o amenaza cierta e inminente de vulneración de nuestros derechos constitucionales, ¿no? Finalmente tenemos como otra de las orientaciones respecto a los objetivos de la jurisdicción constitucional, la acción interpretativa e integradora de la Constitución, porque justamente, y hablaba hace algún momento, mediante este control en abstracto, este control en concreto incluso, vamos a ver cómo la Constitución política como norma de supremacía dentro de nuestro ordenamiento jurídico va a ser la que interprete, la que integre prácticamente alguna situación relacionada a normas de carácter infraconstitucional. Por ello que es importante estos objetivos dentro de la jurisdicción constitucional. Ahora bien, hay una situación que a mí me ha parecido muy interesante y la he escuchado incluso en ponencias de diversos juristas de renombre, ¿no? E incluso magistrados del Tribunal Constitucional, mediante el Centro de Estudios del Tribunal Constitucional,
el hecho de que sigamos mencionando, y de acuerdo a lo que establece taxativamente en nuestra constitución política, ¿por qué nos referimos a acción? ¿Y por qué no nos podríamos referir de repente a una demanda, a un proceso? Si leemos básicamente lo que establece la constitución política en el artículo 200, encontraremos garantías constitucionales. Pero ¿qué significa una garantía? Y esto está esencialmente relacionado con el aspecto del derecho constitucional. El derecho constitucional que nosotros tendríamos para poder hacer respetar, por ejemplo, la vida, la educación, el trabajo, etcétera, etcétera. Y luego el propio texto de la Constitución señala la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión, la acción de amparo que procede ante otro hecho u omisión, relacionado obviamente en los ámbitos de su competencia. Pero ¿qué es acción? El término acción está relacionado a la tutela jurisdiccional que nosotros básicamente solicitaremos ante el órgano jurisdiccional, que puede ser el propio Poder Judicial, que puede ser el Tribunal Constitucional, ¿no? En ese sentido, hay bastante consenso en que ya tendríamos que hablar de una demanda, porque este proceso constitucional, por ejemplo, de amparo, ¿con qué empezaría? ¿Cuál sería la puerta que abra justamente el inicio de la tutela jurisdiccional efectiva? Tendría que ser obligatoriamente la demanda, y la demanda va a ser el instrumento procesal con el cual nosotros llevaremos un caso en específico al señor juez constitucional o al propio Tribunal Constitucional. Luego de que se interpone la demanda y que se admite, por supuesto que entra el trámite, tendremos el proceso como un conjunto de actos, un conjunto de etapas, que básicamente lo que va a establecer es que al final nosotros merezcamos un pronunciamiento, que puede ser con un auto final o que puede ser con la propia sentencia, ¿no? Luego también tenemos como influencia del derecho mexicano cuando se refiere al juicio, juicio de amparo, juicio de habeas corpus, como aquella decisión jurisdiccional, ¿no? Ellos lo asemejan más, me parece, al término de una demanda, porque da el inicio para que al final nosotros tengamos un pronunciamiento. ¿Mediante qué? Mediante un juicio, ¿no? Porque lo que vamos a buscar básicamente es un pronunciamiento de fondo. Toda persona que presenta una demanda de amparo, de habeas corpus, de habeas data, yo me pongo en sus zapatos y digo, en su cabeza, ellos piensan que van a tener un pronunciamiento, una sentencia que aborde el fondo de su asunto, que aborde básicamente de qué está tratando el derecho que ellos están demandando. Pero irónicamente tenemos una alta tasa de improcedencia, al menos aquí en los juzgados constitucionales de Arequipa y por supuesto en los de Lima, y donde se vaya implementando la justicia constitucional, que me parece que ya han juzgado en Cusco, me parece que en el norte también, si no me equivoco, en Piura. Entonces ya vamos a tener una intención de que el juez constitucional se pronuncie sobre el fondo. Pero lamentablemente en la práctica esto no pasa así. Finalmente, hay personas que señalan que el proceso, vamos a poner así, en la demanda de amparo, de habeas data, habeas corpus, puede ser considerada como un recurso. Y efectivamente, es irónico porque muchos de los prácticamente colegas, abogados, si se puede decir así, y lo digo con todo respeto, considera al amparo como un recurso. Y no olvidemos que el recurso lo que busca es cuestionar o impugnar una decisión previa. Y es válido, porque vamos a ver que el amparo, incluso el habeas data e incluso el proceso de cumplimiento, procesos de tutela de los derechos fundamentales, van a ser de carácter residual o incluso subsidiario, pero no son las mismas, no son los mismos términos, no significa lo mismo. Subsidiario es que va a subsidiar, es que en realidad puede haber una situación que no esté contemplada dentro del ordenamiento jurídico ordinario. Entonces ahí va a entrar el proceso constitucional para subsidiar de manera excepcional y que se pueda solucionar un aspecto eminentemente de orden constitucional. En cambio, lo residual, que vendría a ser el residuo, básicamente lo vamos a encontrar en los procesos constitucionales contra resoluciones, el habeas corpus contra resolución judicial y el amparo contra resolución judicial. Por ello, consideré muy importante tener
en cuenta estas definiciones para tenerlas en claro y diferenciarlas, por supuesto. Como aspecto importante también tenemos la finalidad, ¿no? El hecho de que un proceso constitucional sirva para la protección de nuestros derechos constitucionales no significa que básicamente lo interpongamos y esperemos que la justicia constitucional piense por nosotros, aunque en algunos casos por aplicación del principio de suplencia de la queja deficiente pareciera que eso sucediera, ¿no? Ahí es mi crítica respecto a cuánto el juez constitucional puede reemplazar a las partes en su labor, ¿no? O sea, un juez podría incluso reemplazar a las partes en la carga que le corresponde, pues para la justicia constitucional en algunas situaciones, en algunos casos concretos, pareciera que sí. Pero si nos fijamos en lo que establece taxativamente nuestro Código Procesal Constitucional, la finalidad de los procesos constitucionales, primero, es reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza cierta e inminente de violación de un derecho constitucional. Además, también busca disponer el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. En caso de que esta situación sea irreparable, es decir, el derecho al cual yo recurrí mediante un proceso de amparo, por ejemplo, ya devenga en irreparable, lo que puede hacer el juez en su sentencia es precisar los alcances de su decisión, reprimiendo actos homogéneos, es decir, ordenar a la parte demandada a que no incurra en los actos que provocaron la interposición de la demanda. Por ello, considero que es muy importante tener en claro la definición de lo que busca un proceso constitucional, es decir, el fin, el objetivo, porque de no ser así, prácticamente estaríamos incurriendo en una causal de improcedencia manifiesta, como ya procederé a exponer en adelante. Efectivamente, ¿no? Los procesos constitucionales tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. Y de lo que les hablaba, si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o ella deviene irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. Hay una situación muy importante. Esta parte me gustaría subrayarla, si se puede ver, por favor, en el PPT, es atendiendo al agravio producido. En muchas ocasiones se puede generar la sustracción de la materia, porque justamente devino en irreparable el hecho que motivó la interposición de la demanda. Pero no necesariamente esta situación provocará a exclusivo criterio del juzgador un pronunciamiento en el cual ordene o emplace o exhorte al demandado a no volver a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda. Esto va a depender justamente del análisis de cuánto se afectó el derecho, incluso cuán irreparable se volvió, porque no en muchas situaciones este escenario que plantea nuestro Código Procesal Constitucional va a ser el cual incurra en una sentencia prácticamente exhortativa, ¿no? Muchas veces, incluso yo en la experiencia jurisdiccional y profesional que he tenido, he visto sentencias en las cuales se ha declarado la sustracción de la materia, pero no se ha exhortado al demandado a que no vuelva a incurrir en los actos, ¿no?, que provocaron la interposición de la demanda. Simplemente se dio la sustracción de la materia y se archivó el proceso, ¿no? Lo que yo me pondría a pensar, entonces de nada sirvió que la persona haciendo el esfuerzo, no sé si pagando un abogado o incluso destinando de su tiempo, ¿no? Porque al final el tiempo es oro, ¿no? Entonces no se podría ver dónde quedó esa inversión, ¿no? De tiempo, dinero, esfuerzo, para que prácticamente un proceso constitucional termine con la sustracción de la materia y sin ni siquiera tener una exhortación a la parte demandada, ¿no? Y eso, lamentablemente, viene ocurriendo en nuestro quehacer diario, ¿no?, constitucional.
Otro aspecto fundamental para efectos de la presente ponencia, de este webinar, es el hecho de la prohibición de rechazo liminar. Ha habido una crítica, estimados colegas, asistentes, respecto al artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional. Y me gustaría leerlo taxativamente porque lo considero así, ¿no? Lo que establece, de conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento, no procede el rechazo liminar de la demanda, tal cual lo establece nuestro código. ¿Por qué sucede esta situación? Y es el espíritu que incluso impulsó la aprobación, la creación de este, entre comillas, nuevo Código Procesal Constitucional, que, sin ser peyorativo, desde mi punto de vista, muy humilde por supuesto, de nuevo no tiene nada, no tuvo nada en lo absoluto. Yo considero que el antiguo Código Procesal Constitucional, si no me equivoco, la ley 28.307, el Código Procesal Constitucional del año 2004 tuvo todas las herramientas para seguir vigente y seguir en su aplicación. Sí, se pudieron dar algunas modificaciones o, como diríamos, reforzar, darle un mejor sentido a algunos aspectos puntuales, pero realmente la dación de un nuevo Código Procesal Constitucional no constituyó ninguna novedad, ¿no? Y desde mi punto de vista académico, ningún gran aporte, diría yo, ¿no? Ahí el doctor John Mesías, me parece que fue el impulsor de este nuevo Código Procesal Constitucional, estimó que se debían dar algunas reformas, si se puede decir así, porque al final se derogó el antiguo código y entró el nuevo, pero sin cambios, realmente sin cambios muy sustanciales, ¿no? Incluso se han hecho bastantes conferencias, bastantes ponencias y trabajos académicos respecto a ello, y la mayoría han coincidido en eso, ¿no? No han habido cambios sustanciales realmente al antiguo código, ¿no? Esta prohibición de rechazo liminar, y es el trabajo que me he dado para poder dar esta ponencia, tuvo su, vamos a poner inicio, su sustento o las bases, los cimientos que provocaron que este artículo esté vigente hoy en día en relación a la tutela de derechos, al acceso a la justicia, a la inmediación y a la humanidad que debería tener todo juzgador y también el Tribunal Constitucional. Antes de incluso el nuevo Código Procesal Constitucional e incluso también dentro de la vigencia del antiguo código, eh, se estableció que los procesos constitucionales podían pasar por un juicio de procedibilidad, ¿no? Como ustedes, imagino, conocen perfectamente, tenemos que establecer dentro de las condiciones de la acción y los presupuestos materiales legitimidad para obrar, el interés para obrar, la voluntad de la ley, los requisitos de la demanda, entre otros aspectos, ¿no? Si nosotros hacemos este juicio de procedibilidad y encontramos de que existe alguna falencia en la presentación de la demanda, podríamos tranquilamente emitir un auto de improcedencia y rechazo liminar. Y con eso, básicamente, se acababa el proceso. Como se tratan de derechos fundamentales, la inspiración de la dación de este artículo, de la creación de la prohibición del rechazo liminar, es justamente a que los jueces, o se tenía ese pensamiento, abusaban de su capacidad de poder realizar este juicio de procedibilidad y declarar prácticamente de canto improcedencias. Venía una demanda, se buscaba de repente el mínimo requisito a los juicios de procedibilidad, a las condiciones de la acción y los presupuestos materiales, y se sacaba la improcedencia. Es decir, prácticamente ni siquiera se le abría la puerta a la justicia constitucional a las partes. Correcto, dijeron los legisladores de este nuevo Código Procesal Constitucional y prácticamente obligaron tanto al Tribunal Constitucional y indirectamente y a los juzgados constitucionales o civiles en su defecto directamente para tener que admitir así, pongámoslo así, las demandas sean descabelladas. Les pongo un ejemplo. Si ustedes presentan
una demanda de amparo indicando de que por protección y por vulneración a mi derecho de propiedad, porque tengo un título del año 1720 de mis antepasados, soy dueño de la Plaza de Armas del Cusco, que me pone, o sea, linda ciudad, por supuesto. Entonces, uno recibe esta demanda y dice, está solicitando una protección constitucional respecto al derecho de propiedad, puede ser un título justo, pondríamos entre comillas, pero respecto a un bien que es intangible, ¿no? Que pertenece básicamente al Perú, ¿no? A Cusco, en realidad, es una plaza de armas, ¿no? No sé qué tanto podría darse la discusión de que una plaza de armas podría ser propiedad de alguna persona en particular. Lo dejo ahí porque puede generar controversia, pero si un caso llega a un juzgado y nosotros vemos que evidentemente puede ser un imposible jurídico, incluso nos podríamos remitir al acto jurídico de nuestro Código Civil, entonces diríamos, esto tiene que ser rechazado liminarmente, ¿no? Pero con la aplicación del artículo 6, básicamente tenemos que admitir todo, entre comillas. Aunque ya existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que posibilita apartarse de la aplicación del artículo 6 y en algunos supuestos exagerados como el que he planteado, se podría dar un rechazo liminar. Pero el espíritu de esta norma ha provocado ello. El ejemplo que les he puesto ha sido totalmente exagerado. O también podría ponerles el caso de el habeas corpus presentado a favor de una rata que se dio hace algunos años, ¿no? Y que recibió un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Era la rata del presidente o el presidente rata, creo que era la situación, pero es un caso real, ¿no? Los invito a ver en mis redes sociales, me gusta colgar bastante información sobre derecho y justamente se me vino a la mente porque compartí esa información que parecería desfasada, pero para fines académicos realmente resulta útil para demostrar de que la realidad supera la ficción. Y cuando nosotros nos encontramos en la realidad con demandas que realmente merecen un rechazo liminar, jurídicamente nos vamos a encontrar con la aplicación del artículo 6, que nos dice, oye, un momento, tú no puedes rechazar liminarmente ninguna demanda. Luego vamos a ver que con aplicación del artículo 12, cuando con la contestación de la demanda se evidencie justamente las causales de improcedencia que vamos a proceder a analizar, recién en la sentencia vamos a poder realizar este juicio de procedibilidad. Es decir, la sentencia se va a convertir como una especie de auto de rechazo liminar, o si quieren ponerlo como otro ejemplo del caso del presidente Vázquez, si no me equivoco, las sentencias interlocutorias, ¿no? Entonces, nos vamos a convertir en una especie de juzgados que tengan que esperar hasta la sentencia para recién emitir el juicio de procedibilidad. ¿Y eso qué ocasiona? Que las personas de a pie, los ciudadanos, especialmente los justiciables, se generen una falsa expectativa. Y digan, como me admitieron mi demanda, sí es posible que me den la propiedad de la Plaza de Armas del Cusco. ¿Qué tanto podría generarse esa expectativa en la persona? Que puede tener su legítimo derecho, eso nadie lo duda, ¿no? O como un habeas corpus que me acuerdo que encontré dentro del juzgado constitucional sobre el derecho a comunicarse telepáticamente, ¿no? Una persona había presentado un habeas corpus para solicitar que le permitan el derecho, su derecho a la libertad relacionado a su libertad de comunicación telepática. ¿Hasta qué punto nosotros como juzgado constitucional, ¿no? Como operadores del derecho, se podría dar esa situación, ¿no? Y es justamente lo que les señalo en esta diapositiva, ¿no? El espíritu incluso de la antigua ley 23.506, que es importante porque a razón de esta ley que tuvo vigencia más de 5 lustros, si no me equivoco, se generaron diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Bastante del acervo jurisprudencial que nosotros tenemos viene de la ley del amparo y del habeas corpus, ¿no? Posteriormente, con la dación de la ley 28.237, como le señalaba, el antiguo Código Procesal derogado, también se dieron algunas situaciones, pero no ha tenido mucho, no ha tenido menos de 20 años, ¿no? Entonces, lo que se trataba
en la posibilidad de estas normas era que sí se podía dar el rechazo liminar y se buscaba frenar la proliferación de demandas constitucionales, especialmente los amparos, que resultaban manifiestamente improcedentes, ¿no? Pero dicha declaración de improcedencia no era la regla, sino la excepción. Y ahí va la crítica. Es decir, los jueces constitucionales, que en este caso también critico el hecho de la especialidad, realmente no hemos tenido juzgados constitucionales hasta a partir del año 2015, aquí en Arequipa, si no me equivoco, el 2017 incluso, en Lima lo propio, ¿no? Y prácticamente sobre la marcha trajeron especialistas provisionalmente mediante esta situación de los jueces supernumerarios, y luego ya, al menos en Arequipa, sí se convocó la plaza titular, pero en la gran cantidad de regiones, de departamentos, de provincias, de distritos judiciales, no se le da prioridad a la especialidad constitucional. Todo se le carga a los juzgados civiles y, de no existir, a los juzgados mixtos, lo cual me parece sumamente grave porque no se le da esa prioridad a los juzgados constitucionales, a la justicia constitucional en específico, ¿no? Como yo siempre lo he dicho dentro de los compañeros de trabajo, ¿no? Que laboramos en la administración de justicia, la justicia constitucional pareciera que es la última rueda del coche, ¿no? Y no es que sea exagerado, realmente sucede eso, ¿no? Sobre esta situación del rechazo a eliminar es justamente, ¿no? Si el supuesto de hecho alegado no ingresa de modo manifiesto, entonces la demanda debe ser declarada improcedente. Si por el contrario, el supuesto de hecho alegado ingresa de modo manifiesto dentro del contenido constitucional del derecho fundamental invocado, la demanda debería darse a trámite. Esta sentencia, la 28-2009, que es un proceso de amparo del Tribunal Constitucional, ya estableció la posibilidad de dar un correcto análisis a la excepción que vendría a ser declarar improcedente una demanda, y la regla que se debería dar prioridad o preferencia, o se debería preferir la admisión de una demanda cuando un derecho constitucional entre dentro del contenido de lo que se estaría afectando, ¿no? Lamentablemente esto no fue tomado a consideración por nuestros congresistas y básicamente prácticamente se eliminó esta posición que había sentado el Tribunal Constitucional, muy acertada en mi opinión académicamente, y se estableció, no, me admites todos los procesos constitucionales, de canto, al menos los de tutela de derechos fundamentales, ¿no? Por ahí va la crítica, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? El legislador tuvo la sensación que los jueces del Poder Judicial tenían como regla rechazar, cuando esto era la excepción, ¿no? Entonces, por eso varios estudiosos del derecho consideran que la inserción del artículo 6 de la prohibición del rechazo liminar había sido una reivindicación para todas estas personas que recibían como pronunciamientos rechazo liminar, rechazo liminar, rechazo liminar. Pero si nos ponemos a pensar realmente en nuestra vida jurídica, colegas, estimados colegas abogados, ¿se plantea bien las demandas? ¿Se plantea bien una demanda de amparo? ¿Se plantea bien una demanda de habeas corpus? E incluso de habeas data y de cumplimiento, ¿no? Y lo tenemos en la norma procesal. Realmente en la práctica yo considero de que se necesita bastante especialización, porque muchas de las personas, incluso he visto, y es anecdótico, encontrar, porque a veces los abogados, ¿no? Con la falta de tiempo y procesos que llevan, utilizan sus modelos, sus plantillas, su forma de redacción, ¿no? De hacer demandas. E utilizan demandas que, por ejemplo, para una nulidad de acto jurídico, un proceso civil, la quieren adecuar a una demanda de amparo. Y considero que académicamente ello no es correcto, porque va a provocar justamente que el juzgador constitucional, al momento de analizar la demanda o calificarla, se va a encontrar con una situación que no corresponde, pues, a la justicia constitucional. Y ahí es también un mea culpa que tendríamos que hacer los abogados, ¿no? Y especialmente aquellos que litigan día a día, ¿no? Pues bien, ahora nos metemos de lleno al tema de fondo de este webinar, por supuesto, relacionado a las causales de improcedencia. Una de las causales de improcedencia que incluso se viene aplicando con mayor fuerza, y vamos a poner estadísticamente hablando,
si pudiéramos hacer, al menos acá en los juzgados constitucionales de Arequipa, encontraríamos que la causal del artículo 7, numeral 1, que está relacionado al contenido constitucionalmente protegido, es la que más se aplica, con la 2 también, con la de las vías igualmente satisfactorias. Pues bien, esta causal nos dice que el proceso constitucional, amparo, habeas data, habeas corpus, incluso el cumplimiento, será declarado improcedente y ya tendríamos que entrar a la etapa de la sentencia porque, como bien le señalo, no procede el rechazo liminar. O sea, se tiene que admitir la demanda, salvo algunas situaciones realmente exageradas en las cuales sí cabe la posibilidad de emitir un auto de inadmisibilidad y si no subsana la demanda, se archiva. Ojo, no se rechaza, se da el archivo. Pero el principio es que todo se admite. Admitida la demanda, se da la contestación de parte de la demandada, que por lo general son instituciones estatales, los procuradores, e incluso también particulares. Ahí, en ese trajín de la presentación de la demanda e incluso de la contestación, es donde técnicamente ya podemos entrar a analizar la aplicación del artículo 7 y todas las causales. La que les menciono, el hecho de que los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en forma directamente al contenido constitucional protegido del derecho invocado, es una de las que más se utiliza. Por contenido esencial que nuestro código procesal lo califica o lo menciona como contenido constitucionalmente protegido, puede entenderse como aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es indisponible para el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho pierda su naturaleza y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando éste queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional otorgada. Un ejemplo clarísimo de esto, y que créanme, estimados participantes de STEMIS, es el hecho relacionado a la propiedad. Como bien ya sabemos, e incluso el Tribunal Constitucional en sendos pronunciamientos, y pueden revisar este de aquí, la sentencia 1042-2002, por eso siempre considero importante acotar la jurisprudencia aplicable al caso, ha establecido de que la posesión, que sí tiene una relación directa e indirecta con la propiedad, que sí es un derecho constitucional protegido, la posesión no está reconocida como un derecho constitucional. Y para mí, en la experiencia laboral que tengo, es común ver cómo las personas, los justiciables, los litigantes, los colegas abogados, presentan demandas de amparo en relación a este derecho a la posesión, que incluso ellos lo confunden muchas veces con la constitucionalización del derecho a la propiedad, que obviamente no son distintos. Para el tema de la posesión, incluso existe una vía igualmente satisfactoria o que vendría a ser la vía correspondiente como las defensas posesorias. Incluso el derecho a la propiedad tampoco es que sea prácticamente absoluto. Y ahí tendríamos que hablar sobre los derechos absolutos y relativos, que prácticamente ningún derecho es absoluto. Este derecho a la posesión lo veo constantemente en la práctica judicial. Entonces, inmediatamente nosotros identificamos esa situación y prácticamente que le ponemos algún signo, alguna pita, algo característico que nos diga, esta demanda va a ser improcedente. Esta demanda va a ser improcedente. La persona ha hecho el esfuerzo de repente de contar con un patrocinio jurídico, o incluso he visto casos donde los mismos ciudadanos lo hacen, presentan, y hay que tener en cuenta que para los procesos de habeas corpus no es necesario contar con patrocinio de abogado, pero para los demás procesos sí, se necesita firma de letrado, ¿no? Eso lo establece el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Pero hasta he visto casos donde ciudadanos se han animado, se han aventurado a presentar la demanda de amparo, ¿no? Pero aún así, todo ello, vemos que este derecho a la posesión prácticamente no va a estar dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho que se invoca porque justamente no lo es.
Y en este caso de la posesión, el Tribunal Constitucional ya lo ha establecido así. Si hablamos del derecho a la propiedad, no todo el derecho a la propiedad va a implicar un pronunciamiento constitucional, porque si nosotros analizamos a la propiedad desde el punto de vista del ordenamiento jurídico ordinario, tenemos por supuesto el proceso civil, tenemos por ejemplo la acción reivindicatoria, el interdicto de retener o incluso las propias defensas posesorias. Entonces, si ya existen herramientas procesales de la justicia ordinaria que vendría a ser civil, ¿para qué ingresamos al proceso constitucional? Ah, muchos dirán, pero es que en el proceso de amparo yo voy a tener un pronunciamiento inmediato y que incluso me va a ver justamente la tutela y la garantía de mi derecho constitucional. Pero no es así. Recordemos que la propia Constitución, al momento de establecer taxativamente e enunciativamente derechos fundamentales y constitucionales, también establece límites. Por ejemplo, como les pongo a mis alumnos de la Universidad San Martín de Porres, tenemos el derecho a la vida. Estimados alumnos, les digo a mis alumnos de la universidad, ¿el derecho a la vida es absoluto? Y créanme, algunos me han dicho, sí, por supuesto, el derecho a la vida pues es lo más importante, pero no es así, porque la propia Constitución política establece de que se puede dar la pena de muerte, la máxima pena capital, en caso de delitos de traición a la patria y terrorismo. Que no se haya aplicado, que yo sepa, hasta el momento, bueno, es una situación distinta, pero la propia Constitución le pone límites al derecho a la vida. Lo propio, el derecho al trabajo. Si nosotros nos remitimos a la norma constitucional, la misma norma constitucional nos va a remitir al desarrollo que este derecho al trabajo va a tener que darse dentro de la legislación ordinaria. Por ejemplo, toda persona merece una protección cuando es despedida. Y en este caso nos podríamos al toque remitir a lo que es la reposición, pero este derecho está garantizado justamente por los instrumentos infraconstitucionales, llámese nueva ley procesal de trabajo, el decreto legislativo 728, entre otras normas. Entonces, si ya existe incluso una restricción por parte de nuestra constitución política, no entraríamos dentro del núcleo duro de ese derecho. Y un claro ejemplo que expuso el Tribunal Constitucional en esta importante sentencia es una acción de inconstitucionalidad que me parece estaba relacionado justamente a los sistemas, a los regímenes pensionarios, donde podríamos entender cuál es el núcleo duro de un derecho. En este caso, en el proceso 50-2004, acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, de forma muy académica, muy didáctica, en su labor incluso nomofiláctica de generar jurisprudencia y ordenarla, por supuesto, uniformizar esta jurisprudencia, realizó muy ilustrativamente este ejemplo, ¿no? Tenemos el derecho a la pensión. Es un derecho constitucional, está reconocido en nuestra Carta Política de 1993 y se establece. Pero el derecho a la pensión tiene aristas, tiene bastante por desarrollarse dentro del derecho a la pensión, ¿no? Por ejemplo, el libre acceso a la pensión mínima vital, el que no se me prive de una pensión. Ese sería el contenido esencial del derecho a la pensión. Luego, por capas, vamos sacando un reducto y encontraremos que, por ejemplo, yo puedo recibir una pensión mínima, pero también puedo recibir más dinero, ¿no? Puedo recibir una pensión, no sé, de 700 soles, ¿no? Si tenemos una pensión mínima de 400 y tantos soles, yo puedo recibir un poco más. Relacionado a ese, el reajuste pensionario, el tope pensionario no estaría dentro del contenido constitucionalmente protegido al derecho a la pensión. Y si vamos más aún, el hecho de que una persona tenga derecho a una pensión de ascendientes, pensión de orfandad, incluso pensión de viudez, puede también verse relacionado a un contenido adicional al que sería del núcleo duro. Pero habría que evaluar el caso en concreto, si este contenido adicional podría entrar dentro del contenido constitucionalmente protegido. Les pongo un ejemplo. Si yo demando pensión de viudez, pero soy un viudo, pues, de 40 años, que me casé con el amor de mi vida, que tenía 70 años, y bueno, el amor de mi vida, abuelita, murió,
y me quedé con todos los bienes y reclamo encima pensión de viudez. ¿Qué tan, qué tanta tutela de urgencia en mi caso ameritaría el hecho de que yo pida pensión, incluso por la vía constitucional, relacionado a ello, ¿no? Es una pensión de viudez. Caso distinto podría ser el de una persona que sí, pues, ponemos un ejemplo, una mujer de 75 años de edad con una enfermedad, imaginemos que creo que todos estamos expuestos, ¿no? A alguna situación, por ejemplo, cáncer, diabetes, etcétera. Con toda esa situación, entra a la justicia constitucional o toca las puertas y dice, reclamo mi pensión de viudez. El escenario cambia, ¿no? Entonces, no es que esto se aplique por lo general a todos los procesos, no lo vean así. Hay que analizar cada caso en concreto. Alguna vez me preguntaron, y es cierto, no existen derechos absolutos. ¿Eso realmente es cierto? El caso de la tortura, y este es un derecho humano, que incluso nace a razón de los atroces crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. El derecho a no ser torturado, tratos inhumanos, ¿será susceptible de restringir? Dicho de otra forma, ¿me podrán torturar por alguna que otra cosita, de repente para sacarme alguna declaración, para algún fin, no sé, procesal penal o algo? Y yo considero que casos así, en extremo, sí podrían ser absolutos. Eso es un derecho absoluto y académicamente siempre lo he citado, ¿no? Pero el grueso, la regla, esa vendría a ser la excepción, el caso de la tortura, ¿no? La excepción, pero la regla es que la mayoría de derechos no son absolutos. Y al ser la mayoría, casi la regla, que los derechos no son absolutos, son susceptibles de ser restringidos, ¿no? E incluso por la propia Constitución, ¿no? Y el análisis en concreto es justamente lo que nos va a permitir llevar nuestro caso a la justicia constitucional y estar seguros de que no me van a aplicar este inciso, o perdón, este numeral del artículo 7. ¿Correcto? Pasamos al numeral 2. ¿Qué nos dice el código? Podremos declarar improcedente una demanda constitucional cuando existan vías igualmente satisfactorias, vías procedimentales específicas, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo, y acá hace la salvedad y lo saca al habeas corpus. En el caso del habeas corpus no existen vías igualmente satisfactorias. Y es lo que enseño, por ejemplo, en el curso de seminario de amparo de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? No existen vías satisfactorias. Pero profesor, me decía, en el caso del habeas corpus, ¿podría equipararse la tutela de derechos? Porque la tutela de derechos, como sabemos en el Código Procesal Constitucional, implica una etapa dentro de la investigación preparatoria e incluso dentro de la etapa de investigación preliminar, donde el juez de investigación preparatoria va a poder analizar qué tanto se estarían vulnerando los derechos fundamentales del investigado, ¿no? De la persona que ha sido detenida, qué sé yo, ¿no? Pero esto no puede ser equiparado al habeas corpus, porque el habeas corpus como garantía constitucional, como un proceso constitucional, vamos a poner así, de excepcionalidad, no puede tener una vía igualmente satisfactoria. Por eso esa respuesta es tajante. No existe. Y el propio código lo señala. No existe. Para los demás procesos, amparo, habeas data e incluso el cumplimiento, sí puede darse una vía igualmente satisfactoria, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso constitucional es subsidiario. Es decir, el proceso constitucional va a subsidiar cuando no exista alguna situación prevista dentro de la justicia ordinaria. Y les puse el caso de la pensión, ¿no? Entonces, cuando la situación, hasta por carga procesal, que en teoría lo que se imagina un abogado o un justiciable es que en la justicia constitucional el pronunciamiento va a ser muchísimo más rápido que la justicia ordinaria. Pero en la práctica a veces no es así. Disculpen, a veces no es así porque justamente la carga procesal que se viene aumentando en la justicia constitucional a veces hace que los procesos constitucionales sean ordinarios, se ordinaricen prácticamente. Y ese no es el espíritu de lo que se ha querido. Porque el proceso de amparo, por ejemplo, el proceso de habeas data, el proceso de cumplimiento, tienen que subsidiar aquellos aspectos que no han sido previstos dentro del ordenamiento jurídico ordinario.
y es justamente lo que caracteriza un proceso constitucional. En cambio, cuando el proceso constitucional, el amparo, el habeas data, incluso el cumplimiento, es residual, es porque no existe otra alternativa más, porque ya he transitado toda la vía ordinaria y no me queda más una situación que recurrir, en este caso, al proceso de amparo, ¿no? Y un clarísimo ejemplo es el amparo en contra de resoluciones judiciales. La misma norma taxativamente nos exige de que cuando yo recurra a un amparo en contra de resolución judicial, en principio la norma tiene que estar firme, en principio. Y me tienen que haber notificado con ella y encima tengo 30 días hábiles para interponer la demanda. Si no, como diríamos, frito pescadito, prácticamente prescribió tu derecho de acción, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Ese sería el aspecto o la diferencia entre un amparo subsidiario y un amparo residual, que no es lo mismo. He escuchado de muchos autores señalar, el amparo es residual y subsidiario. No, son situaciones diferentes, ¿no? De modo que tal que para la procedencia de este amparo debe existir otra vía, pues, ¿no? Y es una situación muy interesante, ya que he visto que se ha obviado esta situación, e incluso por parte del Tribunal Constitucional, cuando nosotros advirtamos, hablo de los operadores de justicia, ¿no? De la justicia constitucional, se advierte de que un proceso tiene una vía igualmente satisfactoria, habría que señalarla. Por ejemplo, si me dices, se me ha vulnerado mi derecho a la debida motivación en sede administrativa, porque tengo tal resolución, por ejemplo, de la UGEL Sur, de alguna provincia o departamento, y lo que quiero es justamente que se declare nula la resolución, ¿no? Entonces identificamos y decimos, oye, tú tienes la vía del proceso contencioso administrativo para cuestionar la nulidad de este acto administrativo. Te lo señalamos así expresamente porque tú tienes el proceso, por ejemplo, ordinario, que incluso tiene etapas más cortas que la que establece la justicia constitucional. Es irónico, de verdad. Porque me parece, sin temor a equivocarme, que en un proceso contencioso administrativo, por ejemplo, para la contestación de la demanda solo se tiene 5 días, ¿no? En cambio, para el proceso de amparo son 10 días hábiles. Para calificar la demanda, tenemos 15 días hábiles. Eso lo establece el artículo 12. En el proceso constitucional de amparo, cumplimiento, se tiene 15 días hábiles. En cambio, en un proceso contencioso administrativo ordinario, la calificación son menos de 3 días. Máximo 5, me parece, ¿no? Debido a su carga procesal, pero es por aplicación de los propios plazos que establecen sus normas, es más corto el proceso contencioso. Esas situaciones se las señalamos al justiciable al momento de declararle improcedente su demanda por aplicación del artículo 7, numeral 2, ¿no? Efectivamente, ¿no? Acá los conceptos de residualidad, de subsidiariedad, no son los mismos, ¿no? La residualidad se considera como aquella exigencia, ¿no? Que una persona tenga que haber recurrido a la vía ordinaria y haber transitado todo, ¿no? Clarísimo ejemplo es el amparo contra resoluciones judiciales. En cambio, la subsidiariedad estima más como un principio de competencia, ¿no? Donde básicamente el proceso va a subsidiar lo que no existe dentro de la justicia ordinaria. Así, en términos sencillos, se especificaría. Respecto a la posición del Tribunal Constitucional, y eso me pareció muy importante anotarlo, es pacífico, es decir, es consecuente asumir que el primer nivel de protección de los derechos constitucionales es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿por quién están conformados? Por todos los jueces, de todos los niveles, desde la justicia de paz incluso. Pasamos a la justicia de los jueces de paz letrado, los jueces especializados, mixtos, y así se transita, ¿no? Entonces, ellos tienen incluso la posibilidad de aplicar control difuso. No se les ha negado esa posibilidad. Por ello es que el Tribunal Constitucional asume de que sí hay una primera barrera, si se puede decir así, respecto a la protección de derechos constitucionales. No es que directamente voy a recurrir a la justicia constitucional. Sostener lo contrario significaría afirmar que el amparo, en este caso, por poner un ejemplo, es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, ¿no? Todos los jueces se encuentran vinculados con la Constitución
y los tratados internacionales de derechos humanos. En este caso podría ser incluso el control convenencial, ¿no? O sea, el control para poder aplicar normas internacionales, más aún cuando la Constitución los habilita, ¿no? De convencionalidad, perdón, disculpen, ese es el término, para poder aplicar control de convencionalidad, ¿no? Cuando yo tengo una norma que incluso fuera de nuestro ordenamiento nacional, se me ocurren los casos, por ejemplo, de las personas de trans, ¿no? De la comunidad LGTBI, ¿no? Que incluso creo que me parece este es un mes de lucha, ¿no? Si se puede decir así, de representatividad. Han citado, ¿no? Muchos casos internacionales, ¿no? Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso hasta la Comunidad Europea, ¿no? Y básicamente es lo que se quiere al momento de que una situación en específico de un juzgado ordinario, se me ocurre un juzgado civil, un juzgado de familia, tenga que aplicar justamente este control de convencionalidad, ¿no? Para poder establecer cuando estamos ante una situación que amerita un pronunciamiento de fondo, ¿no? Y no puede escapar al derecho constitucional. El caso 2383-2013, por favor, si se ve en la pantalla, es el precedente más importante que considero, y lo digo con toda humildad, tendría que observar cualquier abogado que va a plantear una demanda constitucional, ¿no? El precedente de Elgo Ríos Núñez, ¿no? Ha establecido con total claridad cuándo nosotros nos vamos a encontrar en una vía igualmente satisfactoria y que tiene que ser copulativa, todos estos requisitos, para poder ingresar a la justicia constitucional o para el juzgador prácticamente declarar improcedente la demanda por aplicación del artículo 7, numeral 2. Los elementos son los siguientes, ¿no? Si usted me trae un caso constitucional, pero yo advierto que la estructura idónea, por ejemplo, del proceso contencioso administrativo es idónea para tutelar su derecho. El proceso contencioso administrativo indica que la resolución que fuera a emitirse puede brindar una tutela adecuada, por supuesto. Una sentencia emitida por un juez contencioso administrativo, por supuesto que puede brindar tutela adecuada. ¿Qué más? Que no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad. Por supuesto, en el caso del proceso contencioso administrativo, como en el caso de más procesos, sí se posibilita interponer incluso medidas fuera de proceso, medidas cautelares fuera de proceso que permitan incluso tutelar con mucho más fuerza el derecho que estaría solicitando en el caso concreto, ¿no? Se me ocurre una nulidad de resolución administrativa, una medida cautelar fuera de proceso innovativa y de repente se puede quedar las cosas ahí, ¿no? Pero en el caso de los procesos constitucionales, mis estimados amigos, no procede una medida cautelar fuera de proceso, por aplicación de la norma procesal. Y, por ejemplo, el día de hoy veo un caso de un abogado que presenta una medida cautelar fuera de proceso y se le ha tenido que rechazar de plano, porque básicamente por aplicación de nuestra norma procesal no tenemos la posibilidad de admitir medidas fuera de proceso. En cambio, en un proceso contencioso administrativo, como el ejemplo que les estoy poniendo, sí se puede dar la interposición de una medida fuera de proceso. Por tanto, se podría dar una tutela adecuada. Que no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad. Esto está en relación a la tutela de urgencia, por ejemplo. No, bueno, el siguiente ítem es la tutela de urgencia. Pero la irreparabilidad es el hecho que, por ejemplo, una persona está en riesgo su vida. Estoy reclamando mediante la nulidad de esta resolución administrativa emitida por la ONP, es decir, la Oficina Nacional de Previsional, la Oficina de Normalización Previsional, y en este caso, porque yo tengo 80 años de edad, por supuesto, es latente el riesgo de que se produzca una irreparabilidad del derecho, porque puedo morirme. Nadie tiene comprada la vida, ¿no? Entonces una persona con mucho más razón de 80 años tiene ese riesgo de que se produzca la irreparabilidad. Lo mismo, tendríamos que ver que no existe necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias. La misma situación, la persona mayor de edad, muy mayor de edad, 80 años, va a tener de todas maneras una situación de tutela de urgencia por la condición que tiene. Es un adulto mayor, de avanzadísima edad, ¿no? Situación distinta sería que una persona de 40 años, sin ninguna enfermedad, que recurra a la justicia constitucional, indique de que su derecho va a sufrir alguna situación de irreparabilidad y que tiene tutela de urgencia por el plazo, se me ocurre.
no es suficiente. No pasaría el test de aplicación del presidente Elgo Ríos de esta situación relacionada a la vía satisfactoria y por tanto su demanda vendría en improcedente, ¿no? Ante un ejemplo que les pongo, una persona de 40 años que simplemente reclama la nulidad de un acto administrativo y nada más. Una situación así va a ser prácticamente de aplicación este artículo 7, numeral 2, ¿no? Otro de los numerales muy importantes, y vamos corriendo, no se me indican con el tiempo, por favor, pero yo creo que sí lo puedo acabar en unos minutos, es que el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto a su derecho. Con esto, esta implementación que también estuvo vigente en el anterior Código Procesal Constitucional, lo que se quería eliminar era el amparo alternativo. ¿Qué pasaba antes? Que yo podía recurrir al amparo, incluso antes del Código del año 2004, y me refiero a la ley del amparo y el habeas corpus, y yo tenía la decisión, la posibilidad de decidir si me iba al amparo o me iba a la vía ordinaria. Es como que yo tenía la alternativa, por eso se decía la alternativa. Esta situación cambió. Ahora, básicamente, yo no puedo recurrir al amparo o a otro proceso constitucional cuando previamente ya acudí, no sé, a un procedimiento o a un proceso judicial ordinario. De ser así, básicamente se aplicaría este numeral. Si yo ya opté por una vía judicial ordinaria para obtener una decisión judicial no relacionado, estaría incurriendo prácticamente en esta causal de improcedencia porque ya recurrí, ya me fui a otro proceso judicial para pedir tutela de mi derecho constitucional. Se tiene que dar una identidad, y acá he anotado básicamente una jurisprudencia importante, porque esta situación que haya recurrido previamente a otro proceso judicial implica la identidad de dos procesos, por supuesto, en donde se van a compartir las mismas partes, el petitorio e incluso el mismo título, que vendría a ser el derecho fundamental afectado, ¿no? Por tanto, considero que es muy importante tener ello presente. Ojo, este numeral, el 3, no es igual a la litispendencia, que también está prevista como una causal de improcedencia, y la vamos a ver a continuación. La causal del numeral 4 es cuando no se hayan agotado las vías previas, salvo en el caso del proceso de habeas corpus. Y vemos que en el anterior numeral no menciona al habeas corpus, es decir, no lo excluye. Entonces, este numeral 3 sí podría ser causal de... Es que se puede dar la interposición de varios habeas corpus. Entonces, si ya ha sido a otro proceso judicial que puede ser constitucional, no puedes presentar otro, pues, ¿no? Sería improcedente tu habeas corpus, ¿no? En el caso del numeral 4, si no he agotado la vía previa, en un proceso de amparo, habeas data, incluso tengo que haber recurrido mediante un documento de fecha cierta, el cumplimiento, que también tiene sus propias condiciones y requisitos, implicaría que mi demanda sea declarada improcedente. Esta vía previa está constituida por todos aquellos mecanismos de resolución de controversias de carácter no judicial a las que el demandante puede acudir como medio de solucionar eventuales problemas en torno a agresiones de derechos constitucionales. Es decir, las vías previas son los medios que el perjudicado debe agotar ante la autoridad estatal o una entidad privada, de ser el caso, como condición para iniciar el proceso constitucional. Aquí yo solamente quiero hacer una precisión. No es lo mismo agotar la vía previa que decir, he agotado la vía administrativa. Porque el agotamiento de la vía administrativa, como su nombre lo menciona, se refiere básicamente a un procedimiento, que esencialmente lo es así, no sería tanto proceso, sino sería procedimiento administrativo que yo haya recurrido e incluso haya tenido un pronunciamiento en última instancia. Se me ocurre, por ejemplo, un tribunal, que en este caso podría ser servir. Yo he recurrido mediante una solicitud a mi empleador. Paso 1. Me dio una respuesta negativa, perfecto, presento mi apelación, recurro al Tribunal del Servicio Civil. Sería el último paso. Agoté la vía administrativa. En el caso de la vía previa no es lo mismo. Les pongo un ejemplo. El hecho que una persona tenga un reclamo sobre su derecho a la pensión ante la Oficina de Normalización Previsional, ONP, y se me exige, por aplicación de este numeral, que por lo menos, haya presentado mi cargo, es decir, haya presentado mi solicitud y tengo mi cargo de haber recurrido a la institución, a la entidad. Señores ONP, no me denieguen mi derecho a la pensión de jubilación.
por lo menos lo presenté. Ni siquiera tengo que esperar al pronunciamiento de la entidad. Ni siquiera. Yo lo he visto en la práctica porque atendiendo a la tutela de urgencia incluso, y nos ponemos de nuevo en el ejemplo de una persona mayor de 60 años, ya reducimos la edad, que puede estar dentro del límite del riesgo, no riesgo, dependiendo de su estado, sus condiciones, necesariamente tiene que haber presentado una solicitud, tiene que haber agotado la vía previa. El hecho de agotar la vía previa no quiere decir que yo ya tenga un pronunciamiento en la sede administrativa, ojo. El agotamiento de la vía previa se puede dar entre particulares, por ejemplo, por eso lo señala así el código. No es lo mismo agotar la vía administrativa al Banco de Crédito del Perú, ¿no? O sea, al BCP, o al BBVA, o a alguna institución privada. No, es distinto. Por eso que hace bien nuestro código procesal en indicar de que el agotamiento de la vía previa es necesario para recurrir a la vía constitucional, pero eso no significa que yo haya recurrido dentro de todo un proceso, porque para eso tengo que ver si realmente mi situación amerita una tutela de urgencia, porque si no estaría prácticamente incurriendo en la causal del numeral 2, porque tengo otra vía igual satisfactoria, ¿verdad? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? El caso de la litispendencia es distinto a el hecho de haber recurrido a otro proceso judicial. No es lo mismo. La litispendencia se refiere al supuesto en el cual el conflicto de intereses, que es materia de un proceso, ya viene siendo materia de otro previamente establecido. La litispendencia es pues una expresión que puede traducirse como el litigio pendiente, ¿no? Litispendencia, ¿no? Incluso tienen consonancias similares, ¿no? Es decir, existe un proceso vigente entre las mismas partes y sobre una misma materia. E incluso nuestro Tribunal Constitucional en el expediente 8096-2013, habeas corpus, estableció cómo sucede la litispendencia, cómo se configura. Para que ocurra esta situación procesal, primero tiene que haber identidad de partes. Parte beneficiaria, el demandante por lo general, y la parte de demanda. Tiene que haber identidad de petitorio, o sea, tiene que ser prácticamente idéntico. Tiene que haber identidad de título, que es el conjunto de los fundamentos de hecho y derecho que sustentan el pedido. Pero esta litispendencia va relacionado más que todo a la materia, ¿no? Y no me refiero al hecho de que haber presentado dos demandas idénticas ante el mismo juzgado, porque puede ocurrir, pero sí puedo haber presentado una demanda idéntica, porque tiene que haber esa triple identidad de la litispendencia, en un juzgado civil y en un juzgado constitucional. Incluso a la misma vez se puede dar. Hasta la temporalidad es importante, ojo. Entonces, esa litispendencia tiene que reunir estos requisitos que, como bien lo ha señalado el Tribunal Constitucional, deben ser aplicados al momento de evaluar esta causal, ¿no? Entonces, esa litispendencia, acá pongo la diferencia, no está referida a disponer la improcedencia de procesos judiciales cuando haya otro proceso judicial en la vía ordinaria en trámite, porque para estos casos básicamente está el numeral 3, así de sencillo. Respecto a las causales de improcedencia del numeral 6, créanme, no he visto mucho en la práctica judicial, en los tantos años que tengo trabajando en los juzgados constitucionales, ha sido rarísimo ver la aplicación del numeral 6, la verdad. Porque se trata básicamente del proceso competencial, del conflicto de competencias. Sin embargo, sí considero muy importante hacer la acotación de que los procesos constitucionales, si bien tienen como finalidad la protección de derechos constitucionales, esta situación no podría ser aplicada a los órganos de poder, pues estos resuelven sus controversias como conflictos en la vía de los procesos orgánicos, es decir, en el proceso competencial. Y ha sucedido que alguna vez una institución pública, porque pueden hacerlo, interponen un amparo en contra del gobierno regional de su localidad, ¿no? de su departamento, qué sé yo. Pues un órgano local respecto a un órgano regional se interpone una demanda de amparo. No, pues esta situación tendría que ventilarse prácticamente en la vía que corresponde, que sería el proceso competencial, ¿no? Eso es lo que básicamente nos señala la teoría, ¿no? Finalmente tenemos el vencimiento del plazo, con excepción de los procesos de habeas corpus, porque son imprescriptibles. Para el caso del proceso de amparo, si no me equivoco, son 60 días hábiles y para el caso de resoluciones judiciales son 30 días, ¿no? Entonces, básicamente acá hay que diferenciar, ¿no? Antes se hablaba incluso de que esta causal, este numeral 7 del artículo 7,
constituía una causal de caducidad. No es así. Sí, sin embargo, esto se trata de una prescripción del derecho de acción, toda vez que el tema no pasa por la extinción del derecho, o sea, no es caducidad, sino en un tema de puridad de verdad, de la capacidad de acción, de modo tal que la persona, el beneficiario, el quejoso, el litigante, pasado el plazo prescriptorio, puede interponer su petición ante las instancias jurisdiccionales ordinarias, ¿no? O sea, el Código Procesal Constitucional establece para el amparo que son 60 días hábiles, pero si me voy al Código Civil y tengo los requisitos de la caducidad y prescripción, voy a tener incluso años para presentar una determinada acción, ¿no? Por esa razón que lo hace muy importante el Código Procesal respecto a esta causal de prescripción. Solo aclarar eso, ¿no? No es caducidad, ¿no? Como dato adicional, esto ocurre en razón de que en la vía constitucional el afectado debe guardar mayores atenciones, ¿no? Es decir, si uno va a recurrir a la vía constitucional, tengo que estar más alerta con la vulneración de mis derechos, como si de repente, no quisiera usar ese término, pero lo tengo que usar, me relajo, ¿no? Me relajo, sí, ya lo solucionaré. Incluso los abogados también, a veces se les pasa el plazo, ¿no? Entonces, es una situación que hay que tener bastante atención para que estos derechos constitucionales merezcan la tutela de urgencia que ameritan, porque no podemos constitucionalizar un derecho que prácticamente tendría que ventilarse en la vía ordinaria. Sin embargo, el plazo prescriptorio en materia constitucional no tiene que ser inquebrantable. Es decir, realmente cuando se aplica este numeral, nosotros nos fijamos completamente en que esta prescripción, por ejemplo, no sea de la vulneración continuada de un derecho. Es una situación similar a lo que sucede en penal, ¿no? Un delito continuado, por ejemplo, ¿no? Es decir, si la vulneración continúa dándose en el tiempo, prácticamente no podemos aplicar este numeral, ¿no? Es decir, la vulneración tiene que haber quedado prácticamente consentida, ¿no? Es decir, se tiene que haber producido ahí mismo y ahí muerto el acto para que recién comience a contar el plazo de prescripción. Pero si yo acredito ante el juez constitucional que mi derecho continúa siendo vulnerado y se tiene que dar una preferencia a este análisis, básicamente no vamos a tener que aplicar ese numeral, ¿no? Sobre los plazos, como les dije, es 60 días hábiles en la mayoría de los procesos de tutela, amparo, habeas data, cumplimiento, y en el caso de amparo contra resoluciones judiciales se reduce a la mitad, ¿no? 30 días hábiles después de realizada la notificación, ¿no? Y acá tenemos la diferencia, ¿no? Entre prescripción y caducidad, esto para fines netamente académicos, ¿no? Sí, entonces ya casi finalizando, he elaborado un interesante esquema de las causales de improcedencia, de estos procesos constitucionales que nosotros los tenemos contenidos en nuestro Código Procesal Constitucional y como garantías de acción en nuestra Constitución política, y merecen ser observados. Yo considero de que los abogados de hoy en día tenemos necesariamente que optar por una especialización, ¿no? Y no es que le esté haciendo publicidad a la universidad donde dicto cátedra, pero se quiere un abogado especialista, ¿no? Pero eso no significa que un abogado, por ejemplo, no tenga en conocimiento qué es una flagrancia o qué es la nulidad de un acto jurídico, o sea, elementos básicos del derecho, ¿no? Pero sí necesariamente tendría que abordar, si me voy a aventurar a presentar una demanda de amparo, mínimo tendría que conocer las causales de improcedencia para no generar una falsa expectativa en la persona justiciable. Y más aún que esta persona reclama derechos constitucionales o al menos se superpone en esa situación, porque de ser así, incluso estaríamos calzando con un tema ético profesional, y eso es incluso a lo que los colegios profesionales, los colegios de abogados de todo el Perú tendrían que abordar. Como último consejo, y esto es básicamente algo que vengo implementando incluso desde mi propia experiencia, al momento de redactar una demanda constitucional, nosotros tenemos las partes, los acápites, bien ordenada cómo se estructura, ¿no? Tenemos la designación del juez, la identificación del demandante, su representante, el demandado, el petitorio que consiste en lo que
con claridad y precisión solicitamos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya que muchas personas adecúan pretensiones civiles o de otras vías laborales, administrativas, las quieren encajar a la pretensión constitucional y ello no es así. Tienen que marcarse dentro del derecho afectado cuál es la voluntad de la constitución política, que en este caso sería la norma fundamental, o incluso el propio Código Procesal Constitucional, la pretensión de reivindicación del derecho que se me está afectando. Si yo no encajo bien mi pretensión, prácticamente mi demanda no se va a entender. Y recordemos que eso pasa por un juicio de procedibilidad, ¿no? Luego tenemos los fundamentos de hecho, los fundamentos jurídicos, medios probatorios, ahí tenemos que agregar la finalidad de cada medio probatorio, los anexos y finalmente alguna situación que puede ser un otro sí, ¿no? Esa es la estructura clásica de una demanda, ¿no? De repente civil, se me ocurre. En una demanda constitucional, como consejo humildemente, les digo que tendrían que añadir una cápite. Añádanlo como de las causales de improcedencia y empiezo a derrotar cada una. Señor juez constitucional, yo considero que mi cliente no tendría que caber en esta causal de improcedencia 7.1 por tal razón. No se puede aplicar la 7.2 vía igualmente satisfactoria por esta razón. En la 7.3 porque prácticamente no he recurrido a otro proceso. Y así, ir desarrollando en forma ordenada, breve, sencilla, sin prácticamente a veces nos acostumbramos a estar de repente copiando de nuestros modelos, de otros casos, porque el tiempo nos falta, pero hay que dedicarnos un espacio, ¿no? Hay que dedicarnos un espacio para hacer algo bueno y que realmente tenga un buen futuro, o que al menos amerite un pronunciamiento de fondo. Con esta situación derrotada, por decirlo así, de las causales, yo por lo menos voy a aspirar a que mi demanda merezca un pronunciamiento de fondo, es decir, que sea infundada o que sea fundada, y yo pueda recurrir incluso a una instancia superior, como vendría a ser la sala constitucional, que no existen, salvo en Lima, pero en Arequipa tendría que ser la sala civil, por ejemplo, y en otras localidades, y luego, como tercera instancia, con el RAC, con el recurso de agravio constitucional, recurriría al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, con una buena demanda bien planteada, creo que consideraría ustedes podrían tener el éxito que desean. Entonces, sin más que decir, les agradezco, creo que me he pasado un poco con el tiempo, pero consideré importante mencionar todo ello y siempre estando a su disposición. Así que quedo en uso de la palabra, ¿no? Sí, doctora, no sé si se me escucha para proceder de repente a algunas preguntas o alguna situación al respecto. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le habla Ignacio Perea, soy su moderador el día de hoy para abordar ciertas preguntas, ¿no? Sobre aspectos del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Claro, he escuchado atentamente su postura y de hecho es sumamente interesante. No sin antes pues agradecerle por el espacio que nos está dedicando a explicarnos este tema. Claro que sí. Principalmente sobre la causal número uno de improcedencia, que es no estar ligado al contenido constitucionalmente protegido del derecho. En estos casos, ¿considera usted que sería aventurado en que el litigante postule un contenido que éste considera constitucionalmente protegido en su demanda de amparo, habeas corpus, habeas data, entre otros procesos de la libertad? ¿O este, debería subsumirse solamente a los que ya han sido desarrollados por la jurisprudencia del TC? Muy bien, gracias Ignacio por tu participación como moderador. Agradezco siempre, ¿no? Ese apoyo que brinda Stemis al respecto, ¿no? Sí, respecto a tu pregunta, me queda clarísimo que de preferencia habría que abordar las dos situaciones, ¿no? Primero, el desarrollo propio que tiene que hacer un abogado, en este caso el justiciable, la persona que reclama
la defensa de sus derechos constitucionales, explicando por qué mi derecho constitucional, el que esté afectado, entraría dentro del contenido constitucionalmente protegido. Para eso está el caso concreto, la situación del día a día, ¿no? Como yo mencioné, ¿no? La realidad supera la ficción, ¿no? Para mí, ver que una persona diga, mi derecho a la posesión, ¿no? Dentro de cómo podría encajar este contenido constitucionalmente protegido a la posesión, ¿no? Por eso, ahí mismo en todo caso el abogado se daría cuenta, un momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy presentando una demanda de amparo por el derecho a la posesión, pero no está dentro del contenido. Entonces, partiendo de mi propia explicación, me voy a dar cuenta si estoy incurriendo en un error procesal de repente. Y adicionalmente, de ser posible, sí podríamos apoyarnos con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, más aún si en todo caso tenemos precedentes vinculantes, que son más de 52, en el cual nosotros podamos darle una luz, una guía, si se puede decir así, al juzgador, a la justicia constitucional, de por qué mi caso ya ha sido abordado dentro del contenido de la justicia constitucional. Es decir, el tribunal incluso ya ha establecido en algún aspecto que este derecho no puede ser vulnerado por XX razón. Entonces ahí incluso estaríamos cayendo de repente dentro de la represión de actos homogéneos. Por tanto, sí yo consideraría de preferencia que se apliquen esas dos situaciones, ¿no? Que la persona pueda desarrollar propiamente, en este caso el abogado o la persona que realice la defensa del justiciable en la vía constitucional, aborde ese derecho, ¿no? Y ese contenido. Y adicionalmente, si es posible abordar jurisprudencia adicional que permita dar luces al magistrado, porque recordemos que al final, por un principio de que el juez conoce el derecho, el iura novit curia, el juez constitucional básicamente tendría que aplicar, ¿no? Incluso la jurisprudencia. Pero no está de más, ¿no? No está de más siempre darle una luz, una guía, ¿no? Al respecto al momento de elaborar una demanda constitucional. Eso sería básicamente, ¿no? Excelente, muchas gracias, doctor, por su respuesta. En cuanto a los fines del proceso constitucional, que esto resulta sumamente curioso al momento de contestar demandas constitucionales. Se habla de un estado anterior al cual se deben restaurar las cosas, ¿no? Se supone que ese es el fin e incluso la estructura de la sentencia constitucional debe apuntar a los fines que prevalecen en el código, y esto ya estaba desde mucho antes, ¿no? Desde en el código anterior también estaba en en el del 2004. Correcto. Entonces, con todo esto, doctor, sale una suerte de duda, y que lo están aplicando más que nada las procuradurías de las distintas administraciones públicas. Si es que no existiese un estado anterior al cual restaurar las cosas, ¿sería correcto declarar improcedente la demanda? ¿En cuál de las causales encajaría si es que fuese así? Y si es que no lo fuese, estaríamos hablando de una causal que no está dentro del artículo 7, sino que está en el título preliminar de nuestro código. No, yo considero de que siempre vamos a tener que acreditar a dónde vamos cuando el hecho ya se ha vuelto irreparable, ¿no? Incluso podríamos mencionar una situación mediante la cual nosotros querramos que no vuelva a ocurrir, porque sí, lamentablemente no podemos retroceder el tiempo, como superhéroe, ¿no? De Marvel, me parece el Doctor Strange, que prácticamente retrocedía el tiempo a su antojo con un instrumento y al final se reparaba, ¿no? Por decir todo. Eso es imposible, ¿no? En la realidad. En ese sentido, si el hecho es irreparable, no necesariamente el juzgador va a tener que declarar la sustracción de la materia, que es distinta a la improcedencia, que en este caso es lo que estábamos abordando por causales objetivas, sino esta sustracción de la materia porque el hecho que motivó la interposición de la demanda ya devino en irreparable. Pero si yo voy con mi caso, cuando el hecho ya fue irreparable, y lo que yo busco en realidad es que no vuelva a ocurrir esa situación, e incluso este instrumento, por decir así, esta demanda que yo presente, me va a servir para que en un futuro esta persona no vuelva a accionar en mi contra, ¿no? Por tanto, podríamos solicitar en la vía constitucional que un juez exhorte, ¿no? A la demandada, a la parte demandada, a que no vuelva a incurrir con sus acciones en la vulneración provocada, ¿no?
Ahora, obviamente, esto no lo tenemos que confundir en absoluto con lo que podría ser una demanda de indemnización por daños y perjuicios, porque ya lo sabemos, este tipo de proceso corresponde a la naturaleza civil, ¿no? A la indemnización por daño emergente, lucro cesante, el daño moral del que se ha desarrollado bastante, ¿no? Y que incluso se ha dejado de lado a veces. Entonces, toda esa situación sí tendrían que verse en esa vía. Pero el hecho de que en un derecho constitucional no se me vuelva a afectar esta situación, por ejemplo, un caso típico de esto es el habeas corpus preventivo. Claro, porque con esto yo busco que la situación que de repente, con una amenaza cierta e inminente, y que incluso pudo haber ocurrido, ya de repente me vulneraron mi derecho a la libertad, pues básicamente lo que busco es que no se vuelva a incurrir en esa situación. O el habeas corpus innovativo, que sería lo mismo, que no vuelva a incurrirse en la situación de vulnerar mi derecho a la libertad. Entonces sí se puede dar esa situación donde ya el hecho fue irreparable. Y lo que busco con el proceso constitucional prácticamente es una advertencia, es una exhortación, y por tanto sí tendría que enfocarse desde ese punto de vista, pero no desde el punto de vista de recibir una indemnización, de que incluso se me restituya de repente un bien, ¿no? Porque puede darse el caso de una propiedad. Ya el hecho de vino es irreparable porque la perdí la propiedad. Pues para eso tengo las acciones civiles, en este caso una acción reivindicatoria, ¿no? Entonces no habría que confundirlo ahí con la justicia constitucional que tiene que enmarcarse justamente a la protección de los derechos constitucionales. Y esa es la crítica que yo hago, ¿no? Respecto a la propiedad, ¿no? Porque claro, si el derecho constitucional es justamente reponer las cosas al estado anterior a la vulneración, pero tenemos que ver eso enfocado justamente a las demás causales que tengo en el artículo 7. Por eso que es tan complejo a veces recurrir a la vía constitucional y efectuar un análisis de fondo, ¿no? Y si yo les contara, mi querido Ignacio, tenemos una alta tasa de improcedencia. Y no solamente acá en Arequipa, esto parte de la ciudad de Lima, que tiene muchísimo más población. Y la tasa de improcedencia de los procesos constitucionales, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, es realmente alarmante, ¿no? Por ese lado, espero haber aclarado esa duda, ¿no? Interesante, doctor. Ahora, hay dos causales que es de improcedencia que tienen relación con el tema de que el proceso constitucional sea residual, ¿no? Uno es la existencia de vías procedimentales específicas que, habiéndolas agotado y si se deviene en un proceso irregular dentro de estas vías, se podría acudir a un amparo o a un habeas corpus, dependiendo de las situaciones, y también la que señala no se hayan agotado las vías previas, ¿no? En, en estas dos alternativas respecto al principio de residualidad del proceso constitucional, ¿qué tanto es residual el proceso? Me explico. Si es que nosotros debemos agotar hasta la más mínima de las alternativas en la vía ordinaria o la vía previa o la vía administrativa para acudir al proceso constitucional, o claro está que cuando no estamos en una situación de una tutela sumamente urgente como la que ya explicó, ¿no? Las personas adultas, mayores de edad con enfermedades terminales, entre otras. Si es que no nos encontramos en esos supuestos, pero si ha sido flagrante la vulneración de nuestros derechos, tendríamos que agotar hasta la más mínima esperanza en la vía ordinaria o dejando sin accionar en, en esas alternativas mínimas, podríamos acudir al proceso constitucional. No, 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 por supuesto que no. Y es justamente lo que establece taxativamente, si se puede decir así, el código, ¿no? Es decir, nosotros tenemos excepciones al agotamiento, ¿no? De la vía previa, que como lo mencionaba, no es lo mismo que nosotros señalemos de que agotamos la vía administrativa que recurrimos a la vía previa, ¿no? Claro, lo que básicamente nos establece, ¿no? El numeral 4, que vendría a ser el aplicable al caso concreto, es que yo haya recurrido, que haya presentado por lo menos una solicitud, pero no continúo
en el desarrollo de la vía previa, es decir, en todo este trámite, este trajín, porque el derecho constitucional que se me está vulnerando prácticamente puede devenir en irreparable, ¿no? Otra situación, por ejemplo, el tema de la tutela de urgencia, ¿no? Entonces, si yo acredito una tutela de urgencia, por ejemplo, el tema de la edad, el tema de alguna enfermedad, alguna condición de salud, ¿no? Alguna condición propia. Incluso he visto casos, por ejemplo, relacionados a temas donde una persona tenía que irse de viaje y ya tenía programado, por ejemplo, un viaje, lo acreditó con pasajes, todo, la visa, y obviamente estaba en contra del tiempo, ¿no? Entonces, una situación así no le va a permitir, obviamente, agotar finalmente toda la vía previa. Por eso que sí puede darse estas excepciones que incluso están contenidas dentro de la norma procesal, ¿no? Si nosotros nos fijamos en el artículo 43, estimado Ignacio, nos indica, ¿no? No será exigible el agotamiento de la vía previa cuando una resolución en vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo de impugnación, ¿no? Es decir, antes de que quede consentida esta situación administrativa, ya me la están ejecutando. En ese supuesto, no tengo que agotar la vía. Otro, el agotamiento de la vía pueda convertirse en irreparable el derecho. Ya lo hemos mencionado, ¿no? La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las asociaciones, a veces dentro de nuestro estatuto, que es, por decir así, la constitución de toda asociación, me queda claro de que en mi estatuto no se ha regulado el agotamiento de una vía previa. Por tanto, si no está regulada, yo puedo recurrir de frente al proceso de amparo. Pero al menos siquiera tengo que haber presentado una solicitud, ¿no? Indicando, oigan, asociación, señores miembros de la junta directiva, se me ha vulnerado tal derecho. Si ni siquiera voy a recibir respuesta, perfectamente puedo recurrir al proceso constitucional, ¿no? Y finalmente, que nos dice el numeral 4 del artículo 43, es que no se resuelve la vía previa en los plazos fijados, ¿no? Por ejemplo, esto puede estar contenido dentro de los TUPA, ¿no? Dentro de los textos únicos de procedimientos administrativos de cada entidad, ¿no? Ellos tienen plazos para poder resolver y si no los tienen, aplico la 27444, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general. Entonces, si no se me ha resuelto dentro de los plazos, pues, obviamente yo ya no tengo por qué seguir en la vía previa, ¿no? Y recurro al proceso constitucional que corresponda, ¿no? Entonces, en esas situaciones, sí, respondiendo a tu pregunta, yo considero que sí se puede dar una clara exposición y acreditar, por supuesto, demostrarle al juez por qué no tengo que agotar la vía previa, o por lo menos he recurrido a la vía previa, ojo, y me faculta para poder accionar en la vía constitucional. Porque recordemos, la diferencia de lo que es residual es el residuo, es que yo ya he transitado por toda una vía, que en este caso yo aplico la residualidad solo a los procesos de amparo contra resoluciones o habeas corpus también contra resoluciones, porque ya se agotó, pues, ya agoté todo mi proceso civil. Tengo sentencia de vista, tengo casación, ya agoté todo. Ya prácticamente es el residuo que me queda, el amparo en contra de la resolución. Residual. En cambio, subsidiario, puede que de repente no haya agotado la vía previa, o sea, un caso particular o público, pero por un tema de subsidio, porque mi derecho puede devenir en irreparable, me subsidia el proceso de amparo, por ejemplo, un proceso constitucional. Entonces, recurro ahí vía mi amparo porque es residual, pero a la vez es excepcional porque obviamente yo tengo que demostrarle al juez que la vía ordinaria no me va a permitir tutelar mi derecho fundamental, ¿no? No sé si haya quedado claro respecto a ese aspecto. Excelente, doctor. Gracias. A ver, hay dos temas que son sumamente curiosos, que yo particularmente desde mi postura en el litigio, yo pienso que se ha desnaturalizado la naturaleza, valga la redundancia, del proceso constitucional per se, sino que ahora es una suerte de impugnación, al menos en el habeas corpus. De acuerdo al inciso 2 y al inciso 4 del artículo 7, nos pone las salvedades de salvo cuando se trate del proceso de habeas corpus. Es decir, en todos los demás procesos hay una existencia de vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias. En los demás procesos se deben agotar vías previas, salvo casos previstos en el código, y en el proceso
de habeas corpus. Doctor, ¿qué opinión le deviene usted que ahora se le haya dado esta posibilidad al habeas corpus cuando existen medios impugnatorios que de hecho son los ideales y los de mayor satisfacción, como la apelación, el recurso de nulidad, la casación en sí misma en cuanto a lo penal? Junto a esto, la teoría de la procedibilidad sobreviniente, ¿no? Que también ha abordado el Tribunal Constitucional. Quisiera saber su opinión, doctor. Sí, agradezco la pregunta y básicamente este es un tema que incluso lo he mencionado dentro de mis clases en la Universidad San Martín de Porres, porque es irónico, ¿no? Nosotros tenemos un proceso especial que tutela situaciones lamentables relacionadas a violencia dentro del grupo familiar, contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Y curiosamente, si nosotros analizamos el artículo 33, el numeral 21, ¿qué nos dice sobre el habeas corpus? El habeas corpus protege situaciones que amenacen o vulneren los siguientes derechos. ¿Y qué dice el numeral 21? Derecho a la protección de la familia frente a actos de violencia doméstica. Entonces el propio instrumento procesal, nuestro Código Procesal Constitucional, que nos faculta la posibilidad de presentar un habeas corpus relacionados, obviamente, no solo a la libertad personal, esto está relacionado a la integridad de la persona, y más aún de miembros de la familia, ¿no? Imaginemos. Entonces, esa situación, yo tengo el habeas corpus porque me permite accionar frente a violencia doméstica, pero en todo caso, ¿para qué tengo el proceso especial de violencia contra los integrantes del grupo familiar, ¿no? La violencia de género incluso, podríamos decir. Y como tú bien mencionas, Ignacio, ha causado pues justamente ahí una crítica en la comunidad jurídica respecto a que se está desnaturalizando de alguna u otra manera el proceso constitucional, en este caso específico el habeas corpus, porque estaría superponiéndose a un proceso específico que ya existe. Y yo no puedo decirle a la persona, oye, tu proceso va a ser improcedente porque estoy aplicando el numeral 2, porque el propio numeral 2 me dice, no tengo vía igualmente satisfactoria para el habeas corpus. Por tanto, vamos a tener que entrar a resolver esa situación de violencia doméstica que afecta a la integridad personal, muy relacionado al derecho a la libertad personal de las personas, y a la libertad individual, pero voy a dejar prácticamente sin piso a un proceso que fue diseñado perfectamente y con plazos sumamente rápidos e igualmente satisfactorios que el habeas corpus, ¿no? Entonces, ahí evidenciamos que existe justamente a veces este ánimo de constitucionalizar, si se puede decir así el término, todas las situaciones que nos ocurren en la vida diaria. Y créeme que sí, es la verdad, al día a día, que con la experiencia que tengo en los juzgados constitucionales, veo que se van presentando pues habeas corpus que buscan realmente cuestionar situaciones que corresponderían a otra naturaleza. Pero ello no es óbice, ello no es excusa, por decirlo así, para que el juzgador, mediante un análisis realmente objetivo y bien sustentado, pueda de repente también analizar la improcedencia. Y también es importante señalar, Ignacio, es una alta tasa de improcedencia de habeas corpus en los juzgados constitucionales e incluso a nivel del Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso nos debe llamar a la reflexión porque, como tú bien lo mencionas, ¿no? Creo que se viene mal utilizando mucho estas garantías constitucionales, ¿no? Estos procesos constitucionales, que ya son procesos, ya prácticamente dejan de ser garantías cuando ya entran en el trámite, pues, procesal, ya hay juzgados constitucionales especializados, ¿no? Tenemos un tribunal constitucional, entonces ya se convierte en un proceso y hay que darle ese respeto justamente al proceso, ¿no? Si no, imagínate, ya prácticamente sería como estar demandando al por mayor, ¿no? Y más aún que son pues gratis, tienen esta gratuidad que lo establece prácticamente el propio código, a excepción de las personas jurídicas en amparo contra resoluciones judiciales, cuando sean demandantes. Entonces, prácticamente eso va a permitir que todas las personas demanden,
y al final se les genera esa falsa expectativa, porque al final realmente los resultados, las estadísticas, si me comprometen de repente a alguna otra presentación, puedo traer estadísticas reales de cuál es la alta tasa de improcedencia, ¿no? Tanto para procesos de habeas corpus, tanto para procesos de amparo y los demás, ¿no? Entonces, esa situación sería mi respuesta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y para culminar, está, si bien parece la causal más simple del artículo 7, el tema de el plazo, interponer la demanda fuera del plazo, habiendo vencido el plazo, pero interponer la demanda a excepción del habeas corpus, ¿no? Claro está, porque es imprescriptible. Ahora bien, para que aconseje a los participantes que están escuchando atentamente su ponencia, existe una excepción a esto, que es sobre los actos de tracto sucesivo, como les dice la doctrina, o los eh, hechos continuos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar estos actos continuados, estos hechos continuos, esta vulneración continua de derechos, para que no se aplique justamente el artículo, el inciso 7 del artículo 7? Sí, correcto. Agradezco también esa pregunta porque me da pie a señalar, porque el derecho constitucional y procesal constitucional, como creo que bien tuvo nuestra presentadora al momento de anunciar, mi persona es presidente de la Comisión de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Colegio de Abogados de Arequipa. Tengo muchísimo por qué trabajar en relación a la justicia procesal, ¿no? Porque claro, el aspecto sustantivo relacionado con la Constitución es evidentemente ligado al derecho constitucional, pero y el derecho procesal constitucional, y es justamente lo que establece tu pregunta, ¿no? Si yo voy a guiarme por los plazos y por esta excepción, vamos a poner así, esta causal de improcedencia respecto a la prescripción de mi acción, de mi derecho constitucional, tengo que guiarme necesariamente por lo que establece el artículo 45. Claro, para la demanda de amparo, obviamente el habeas corpus es imprescriptible, para la demanda de amparo tengo 60 días hábiles para interponerla de producida la afectación, ¿no? Por lo general esto no sucede justamente con lo que mencionas, hechos de tracto sucesivo, hechos de vulneración continuada, ¿no? Que se puede dar en una permanencia en el tiempo, porque justamente el derecho afectado puede continuar. Entonces, si el derecho afectado continúa, es decir, a ver, la afectación de mi derecho a la propiedad en relación, por ejemplo, a una acción por parte del Estado, mediante lo que conocemos por el pago, ¿no? El derecho que el Estado tiene para poderle quitar la propiedad a una de las personas para poder, no sé, construir alguna obra pública o alguna situación relacionada al famoso justiprecio, ¿no? La prescripción adquisitiva incluso se puede dar de repente en algunas situaciones donde el Estado reivindica a su favor y por resoluciones administrativas, esa situación podría acreditarse continua en el tiempo porque no es recuperado pues justamente la propiedad. Claro, la afectación se dio de repente a partir de la emisión de la resolución, pero obviamente mi derecho va a continuar siendo afectado en el tiempo hasta que yo no recupere la propiedad. Este va a ser un análisis que obviamente el juzgador va a tener que realizar, porque efectivamente el derecho se afectó, pero si el derecho continúa afectándose, yo podría ponerle algún tipo de posición jurídica a efecto de salir de la aplicación del numeral 7 del artículo 7, porque mi derecho continúa afectado en el tiempo. Ya tendría que ser un criterio, obviamente, debidamente sustentado por parte del juzgador para establecer por qué la situación no es continua en el tiempo. Y pongamos, ante una situación donde dudo y digo, generalmente sí, pues ha ocurrido la afectación con esa resolución, pero efectivamente, como bien dice la parte demandante, su situación de afectación continúa. Si yo tengo esa duda en que el plazo se afectó en tal fecha o
tengo la duda en que la afectación continúe en el tiempo, pues le voy a dar preferencia a la interposición de la demanda, o a la admisión de la demanda, mejor dicho, y no aplicaré el numeral 7 del artículo 7. Ahora, ¿qué establece el código también? Dice, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo. La carga de la prueba, en todo caso, recaerá sobre la parte demandada para decirle, o acá está, señor juez, mi cargo de notificación. Si la parte demandada no exhibe la notificación, es decir, acreditando que el demandante tuvo conocimiento, entonces básicamente va a salir de la aplicación del numeral 7, ¿no? Y además, miren, ¿qué dice el artículo? Y si se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Esto es muy subjetivo realmente, porque claro, ¿qué tal si por temas económicos la persona no tuvo la posibilidad de contratar a un letrado, o sea, el doctor Ignacio de repente, ¿no? Para poder justamente llevar el proceso constitucional que correspondería, ¿no? Es decir, o esta persona se encontraba enferma, internada, con un estado de salud de repente grave, ¿no? Una situación así. Entonces, esto es muy subjetivo. Por eso en la experiencia, estimado Ignacio, es muy raro, si se puede decir así, o poco frecuente, que se aplique este numeral. Siempre le damos como que a favor del demandante, ¿no? Como que no tocamos mucho ese numeral porque lo tocamos con pinzas, ¿no? Si se toca con pinzas y muy seguros. Pero si no, siempre se va a dar la duda a favor del demandante, a favor de la continuación del proceso. En este caso, si se tiene que admitir, se admite. Y recordemos, ¿no? Por aplicación del artículo 6, todo se admite, ¿no? Al final, estas causales, estimado Ignacio, se van a resolver en la sentencia. Va a ser como una sentencia interlocutoria, ¿no? Que van a poder efectuar los juzgadores constitucionales, ¿no? Lo cual, como digo, me ha generado un montón de crítica porque implica bastante esfuerzo, ¿no? Personal, los trabajadores, los propios jueces, ¿no? Constitucionales, ese esfuerzo que podrían estar destinándole a los procesos de fondo, a veces hay que bancárselo, hay que asumirlo para tener que hacer estas sentencias que prácticamente serían autos de improcedencia, ¿no? Serían sentencias interlocutorias, si se puede decir así, ¿no? Esa es la respuesta, mi estimado Ignacio. Muchísimas gracias, doctor. Gracias nuevamente por su ponencia, por el tiempo que ha dedicado STEMIS. Con esto ya estaríamos concluyendo con su exposición, que realmente favorece mucho el ambiente constitucional que se está buscando en Arequipa, ¿no? Ahora ya no con un solo juzgado constitucional, sino con dos. Esperemos, ojalá en el futuro, con al menos una sala constitucional o aperturar más juzgados especializados en lo constitucional. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por todo este tiempo dedicado, por el conocimiento compartido, y muchas gracias también a los participantes que han podido escuchar y acompañarnos el día de hoy en esta ponencia. Esperemos contar nuevamente con el doctor para futuras ponencias y estén atentos, por favor, a las redes de STEMIS para mayores eventos académicos y quizás un sorteo que va a hacer la organización, que tengo entendido, sobre un futuro curso en materia penal, tengo entendido. Muchas gracias, doctor. No, muy agradecido con ustedes y nos vemos hasta una próxima. Hasta luego. Hasta luego, doctor.